La personalidad INFJ se caracteriza por combinar las dimensiones psicológicas de la introversión, la intuición, el sentimiento y el juicio, y representa, según el prestigioso psicoanalista que la definió, Carl Jung, el 1% de la población. Este patrón de personalidad define a un perfil idealista, sereno, firme en sus valores, altamente sensible, pero seguro de sí mismo y orientado siempre a mejorar la vida de los demás. Si alguien no ha oído hablar todavía sobre este tipo de personalidad, no tardará demasiado en dar con un libro, con algún documental o con un artículo con la clásica enumeración de las 10 características claves que definen este tipo de perfil tan singular. La personalidad INFJ está de moda en el mundo anglosajón y aunque a simple vista pueda recordarnos un poco a la personalidad altamente sensible, cabe decir que no son exactamente lo mismo. Para comprenderla un poco mejor, hagamos un viaje hasta su origen. La tipología INFJ forma parte en realidad del indicador Myers-Briggs, un test de personalidad diseñado para identificar nuestras preferencias personales. Esta prueba está basada en los tipos psicológicos desarrollados por Carl Jung, los cuales fue definiendo a través de toda su experiencia clínica. A día de hoy, este indicador se utiliza sobre todo en dinámicas de grupo y en pruebas de crecimiento personal. No obstante, cabe decir que dentro del ámbito más académico y en la literatura psicológica más rigurosa, no se le dan una auténtica validez. Sin embargo, los trabajos de Carl Jung al respecto de sus tipos psicológicos siempre son de interés y en la actualidad estamos viendo resurgir con mucha fuerza algunos de sus enfoques y sobre todo su contribución al estudio de la personalidad. Así, y de entre todo este conjunto de perfiles psicológicos que nos ofrece el indicador Myers-Briggs, siempre llama la atención lo que se considera la personalidad más peculiar y exclusiva de todas, la INFJ. Profundicemos un poco más en ella. El indicador Myers-Briggs es un tipo de prueba psicológica que a los profesionales del mundo educativo les gusta mucho usar. Facilita el que los alumnos se conozcan mejor para tomar decisiones más razonadas sobre su futuro académico y laboral. A través de sus 4 escalas podemos saber, por ejemplo, cómo vemos el mundo, cómo procesamos todo lo que nos rodea o cómo nos relacionamos. Asimismo, es interesante recordar que este indicador está basado en 8 tipos de personalidades extrovertidas y de 8 tipos de personalidades introvertidas, siendo precisamente la personalidad INFJ la más inusual, la más rara de todas, ya que solo define a poco más del 1% de la población. Las características de esta personalidad INFJ serían las siguientes. En primer lugar, está orientado a ayudar a los demás. A las personalidades INFJ se la conoce también como el perfil del abogado por las siguientes razones. Son idealistas y tienen un alto sentido sobre lo que está bien y lo que está mal. Se guían por sus valores y están siempre muy orientados por sus creencias. Uno de sus objetivos más claros es facilitar ayuda a los demás. Sin embargo, no se limitan a rescatar, porque la personalidad INFJ tiene la capacidad de inspirar, de conseguir que los demás sean mejores, que progresen, que se conviertan en ese tipo de personas que ya no van a necesitar ser rescatadas. En segundo lugar, son buenos relacionándose, pero valoran mucho la soledad. Este tipo de perfil de personalidad tiene una habilidad especial para entablar relaciones. Saben hacer amigos y conservarlos, son cercanos, cálidos y de trato amable, sencillos y buenos conversadores. Vistos desde fuera, pudiera dar la impresión de que son el clásico ejemplo de un extrovertido, cuando, sin embargo, la personalidad INFJ controla muy bien los momentos de sociabilidad y los delimita en el tiempo por una razón muy básica. Su naturaleza, de verdad, es introvertida y necesitan instantes de soledad para recuperar su energía. En tercer lugar,
son soñadores activos. La personalidad INFJ es una soñadora infatigable. Sin embargo, sus sueños no se quedan en la mera ilusión, en el clásico soñador pasivo, donde su idealismo es tan frágil y liviano que se lo lleva el viento. Todo lo contrario, esta personalidad tiene la necesidad de contribuir a la sociedad y de ahí que sueñen despiertos para actuar del mismo modo con convicción y decisión. En un escenario de trabajo, estas personas muestran siempre independencia, clara orientación a los objetivos, alta creatividad y mucha intuición. Asimismo, es común que les guste el arte y las ciencias por igual. En cuarto lugar, su entusiasmo e idealismo a menudo les agota. La personalidad INFJ tiene un solo problema: la sociedad. En este mundo lleno de desigualdades, de puertas cerradas y de muros que superar a diario, es fácil caer en el desánimo, en el desaliento ante tantos obstáculos. De ahí que sea común que este perfil acabe decepcionándose y sufriendo un desgaste físico y emocional constante. Pero también esta personalidad tiene sus puntos débiles. No es fácil para ellos afrontar a diario las críticas, el estrés y ese choque entre su idealismo y la dura realidad. Asimismo, otro hecho que les caracteriza es que a menudo olvidan cuidarse de sí mismo. Las debilidades más reseñables de esta personalidad serían las siguientes. En primer lugar, se agotan cuando pasan mucho tiempo en relación con los demás. En segundo lugar, evitan la confrontación y no saben cómo controlarla de forma adecuada. En tercer lugar, su idealismo les puede llevar a tener expectativas muy altas y que muchas veces no se cumplen. En cuarto lugar, pueden establecer una barrera que dificulta conocerlos por completo. En quinto lugar, en algunas cosas pueden ser testarudos, incluso en aquellas destinadas a fracasar. Y en sexto lugar, en ciertos contextos pueden ser muy emocionales. Como complemento, y aunque con menor protagonismo que las anteriores características, encontramos como un carácter de fondo el pensamiento introvertido, si bien es cierto que cuentan con una función inferior de sensación extrovertida. Esta última función, a pesar de no estar tan desarrollada, es lo que hace que los sujetos INFJ permanezcan conectados con la realidad. Vistas ya las principales características de este tipo de personalidad, podemos concluir que estamos ante una de esas figuras cuyo pensamiento y su influencia ha supuesto una pequeña revolución en el mundo. Ese 1% de la población es en realidad la luz de nuestra sociedad. Personas con ideales claros, soñadores con propósitos que ansían dar lo mejor de sí mismos a los demás. Así, y en caso de que alguien se sienta plenamente identificado con la personalidad INFJ, solo cabe añadir un consejo. Hay que persistir sin dejar de lado los propios ideales. No hay que rendirse jamás porque a veces ese 1% de la población es suficiente para inspirar al otro 99% restante.